Fueron buscados, pero no hallados, segunda parte. Vamos a entrar en materia rápidamente. Vamos a hacerlo a nivel de estudio. Mire, hermano, no vamos a pasar, si Dios no lo permite, sí, de 40 minutos. Lo voy a poner aquí, gloria al Señor, para que tengamos el control del tiempo, o sea, si Dios lo determina. En la semana pasada hablamos de que, como vimos en ese mensaje, hubieron hombres que alcanzaron cosas extraordinarias, hombres que se destacaron por haber caminado con Dios, hombre, hermanos, que trajo esa relación, el beneficio de vivir cosas inusuales, cosas diferentes, cosas que no estaban, hermanos, las personas acostumbradas a ver. Y ese caminar con Dios hizo que ellos experimentaran tratos de Dios con ellos sobrenaturales, cosas gloriosas que están reservadas para los hijos de Dios. Ustedes saben que en el libro de Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Dios es un Dios de cosas ocultas. Dios revela misterios, cosas, hermanos, que no están a la vista. Él le place moverse así. Él te puede mostrar figuras y cosas extrañas, pero te está dando un mensaje, y está en nosotros poder interpretarlo en el espíritu apropiado. Dice que él le dijo a Jeremías: Jeremías, ¿qué ves? Y él le dijo: veo una olla hirviendo que se voltea desde el norte. Y él le ha dicho: bien has visto. Eso significa que el mal viene del norte, para que estuvieran preparados. ¿Cuántas veces Dios no quiere advertirnos? ¿Cuántas veces Dios no quiere, hermano, tratar con nosotros para que sepamos qué puede venir, qué situación enfrentamos, qué desafío hay en nuestro pueblo, en nuestro país, aún en nuestra propia casa? Entonces hay que caminar con Dios para conocer cosas aún que no están en nuestro tiempo. Esos hombres, hermano, también mostraron que Dios tenía un plan de tratar con algunas personas, un grupo grande, en un futuro no muy lejano del tiempo de nosotros, donde iba a ser cosas, hermano, que iban a estar catalogadas como en el misterio. Personas que van a desaparecer, como lo hablamos la semana pasada, personas que Dios va a tomar, la gente la va a salir a buscar, pero no la va a encontrar. Dios ha prometido, hermano, según el libro de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 52, dice que: he aquí os digo un misterio, no todos durmieron, pero sí todos seremos transformados. A la final trompeta, porque se tocarán las trompetas. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que estemos vivos para ese tiempo, seremos tomados, seremos arrebatados. Dios te va a levantar, vivo o muerto. Ese grupo de personas Dios los reflejó a través de las cosas que vivieron los hombres de Dios en la antigüedad. Y vamos a hablar un poquito de eso basándonos en el libro de los Hechos, donde vamos a ver una historia bíblica, un hecho. El libro de los Hechos habla de cosas que hizo el Espíritu Santo con la iglesia en sus primeros años. Dice, hermano, en el capítulo 8, su versículo 26 en adelante: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26. Fíjese, Gaza, el mismo lugar que se está ahora mismo haciendo un pacto con Israel para que la paz llegue a esa ciudad. Mire, ese lugar, aunque era un lugar, hermano, como ahora, que lo habitaban enemigos de Israel, pero también había personas, como en todos los lugares, que Dios tiene un trato especial con ellos. Amén, amados. La Biblia dice que el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él. El que lo busca, lo encuentra. Él es galardonador de los que lo buscan. Galardonador significa que Él te da un galardón solo por buscarlo. Pero así mismo tiene Él a las personas que no lo buscan, que no le interesa lo de Dios. Él lo tiene así. Dice que el que me menosprecia será tenido en poco también. Dice que el ángel le dijo, él se levantó y se fue. Y aquí que había un etíope, una persona, hermano, de la región de África. Era un alto funcionario
de Candace, la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carro y estaba leyendo el profeta Isaías. Este funcionario no era israelita, no estaba dentro del conocimiento de lo que iban a recibir el pacto de la gracia a través de Abraham. Era un funcionario de otra región, era un africano, hermano, era de Etiopía, era un funcionario que estaba en los asuntos de su reina y decidió ir a Jerusalén a adorar al Dios eterno. Él no fue a otra región de África. En África se adoraban muchos dioses. Y hay muchas iglesias, hay muchas sectas, hay muchos lugares donde se adora a otros dioses. Pero sin embargo, él había ido a Jerusalén a adorar al Dios vivo. Y es que esto tumba con la idea de que todas las religiones conducen a Dios, según la gente. No todas las religiones conducen a Dios. El enemigo le ha puesto eso en la mente de las personas para que digan: no, busquemos a Dios a través de que Él va a aparecer. Te equivocaste. La Biblia dice que el único camino para llegar a Dios es Jesús, el Rey de Jerusalén. Y hay gente que está buscando a Dios a través del hinduismo, que creen en la reencarnación, que cuando tú te mueres tu alma va a entrar en otro cuerpo y va a venir años después. Hay gente que lo está buscando a través de Buda, gente que lo está buscando a través de adoradores de dioses falsos, ídolos, sectas, hermanos, alrededor. Pero Jesucristo dijo: solo en mí hay salvación. Y el único que murió, hermano, por la humanidad fue Jesús. Ahora, este funcionario estaba leyendo el libro de Isaías. Y leer el libro de Isaías o leer las escrituras te conecta con el Dios de las escrituras. Él estaba leyendo y no entendía, hermano. Por eso es necesario que te expliquen las escrituras. Por eso es necesario aprender lo que estás escuchando. Porque si no aprendes lo que estás leyendo o escuchando, la palabra en ti no produce fruto y te conecta con la palabra de Mateo capítulo 13, que dice que los de junto al camino son los que oyen la palabra de Dios, pero no la entienden. Luego viene el diablo y le arrebata lo que escucharon. Y usted dirá: el enemigo está interesado en eso. Usted escucha una palabra de Dios hoy y usted no entiende mucho y se va a su casa así, y al otro día el enemigo viene y le arrebata eso que usted escuchó. Hermano, hay poder en la palabra del Señor. El enemigo no quiere que tú escuches la palabra de Dios. Él va a hacer lo imposible para que tú escuches fábulas, cosas que no llevan a nada. Sin embargo, la palabra de Dios es la que te puede dar vida eterna. Mire, un ángel se le aparece a su siervo Felipe y le dice: levántate. Él estaba en oración, un evangelista llamado Felipe, uno de los discípulos del Señor, y le dice: ve a Gaza, desciende por el camino de Jerusalén a Gaza. Y dice que Felipe se fue, y dice que encontró a ese hombre leyendo el libro de Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate junto a ese carro. Mire cómo estos hombres de Dios eran dirigidos por el Espíritu Santo, hasta para predicar. El Señor no le está dando muchas explicaciones, solo le dice: acércate a ese carro. Y cuando él se acerca, Felipe corriendo lo alcanzó y le escuchó que él leía al profeta Isaías. Entonces él le dijo: ¿acaso entiendes lo que estás leyendo? Ahí no fue Dios que se lo dijo, ni el ángel. Ahí fue Felipe que se dio cuenta, ya sabía cuál era el propósito. El Espíritu te lleva hasta donde Él te lleva. Luego tú tienes que dar el paso de fe y entender rápido lo que Dios quiere hacer. A veces no sabemos dónde Dios te va a conectar, a dónde Dios te va a llevar. Y luego tú te das cuenta de que por qué Dios te trajo al lugar. Dice que le dijo: ¿tú entiendes lo que estás leyendo? Y oiga la respuesta de ese varón: pues ¿cómo podré yo a menos que alguien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese junto con él al carro y le leyó la porción de las escrituras que decía: como oveja fue llevado al matadero. Él estaba leyendo sobre Jesús en el libro de Isaías. Él estaba interesado en lo que estaba leyendo, pero no lo entendía. Y le dice a Felipe: mira, dime una cosa, ¿de quién está hablando el profeta? ¿De él o de otro más? ¿Cuántas veces usted no ha leído las escrituras que usted no sabe de quién está hablando el profeta? Usted dice: el profeta está diciendo yo esto, tal y tal cosa. ¿Es de él o de otro que está hablando? Por eso es necesaria la explicación, para que esa palabra que Dios puso en tu corazón tenga fruto y florezca. Él le explicó desde ahí.
Y entonces iban por el camino y había agua, y el eunuco le dijo: allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dice: si tú crees de todo corazón, serás. Requisito para ser bautizado: creer. No es que yo hago esto, yo hago aquello. ¿Cuál es el requisito para ser bautizado? Creer de todo corazón. Dice que él mandó a parar el carro y lo bautizó en el agua. Ahora oiga este punto que trata sobre el tema que estamos hablando. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, pues seguía su camino gozoso. Y tal vez usted ha leído esa escritura en otro tiempo y usted la ha leído por arriba. Lo que acaba de ocurrir aquí es un rapto. El Espíritu Santo arrebató al evangelista y se lo llevó de ahí. Si usted no cree eso, es las escrituras que lo dice. Un hombre de carne y hueso que se vaya volando, hermano, o yo no sé cómo, si Dios abre una dimensión mire lo que dice las escrituras. Él se fue gozoso, diría ese hombre, pero fue un ángel que me apareció. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando por allí anunciaba el evangelio a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Azoto era el Asdod de ahora, que está a unos 30 kilómetros de Gaza. Quiere decir que ese arrebatamiento desde Gaza hasta Asdod fue en un segundo 30 kilómetros. ¿Cómo es posible, hermano? El Espíritu lo arrebató. Y esto lo han vivido hombres de Dios actuales, aquí modernos, en los años modernos, que el Señor lo ha arrebatado. Cosas sobrenaturales, cosas que Dios tiene ocultas, hermano, para sus siervos ahí, cuando están haciendo su voluntad. 40 kilómetros hay, de un lugar a otro. Arrebato significa algo que se tomó con ímpetu, una precipitación. Es como un furor, un cólera, una inspiración, una iluminación. Es la palabra que traduce la palabra griega arrebatado, que significa zarpazo. Es como que usted le arrebata algo a alguien. Y con ese arrebatamiento hay un accionar, hay una fuerza que genera, hermano, una situación. Nosotros cuando pequeños jugábamos que le arrebatábamos las cosas al otro y no se podía bajar. Ajá, y si tú lo tomabas, tú le golpeabas. Es la misma palabra para arrebatar. Cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, hermano, el movimiento va a ser tan fuerte que el mundo quedará conmovido. Porque ellos no van a encontrar a la gente, pero van a ocurrir cosas. Imagínese usted, hermano, como usted no sabe el día ni la hora, ni si está acostado o está parado, imagínese que un piloto cristiano esté manejando un avión con 300 gente. Aleluya. ¿Usted sabe cuántos pilotos cristianos hay? Siervos del Señor, que se van a ir de ahí mismo. ¿A dónde va a parar ese avión? La conmoción va a ser tan grande. Por eso le hablo de arrebatamiento, de algo, un ímpetu que te quitaron. Cuando usted está caminando y viene un ladrón y le arrebata el teléfono, le da un golpe en la mano. Es algo que es, hermano, una precipitación, es un poder, algo que ocurre. Usted no sabe qué pasó con el celular, pero a usted le quedó la mano. Bueno, usted sí sabe, lo que pasa es que usted no lo vuelve a ver. Dios, hermano, es creador de todas las cosas. Puede llevárselo a usted vivo, puede dejarlo. Él es creador de todo, Él tiene poder. Nosotros, hermano, nos encontramos estas cosas que son como raras. Sin embargo, Dios tiene control de la materia. Yo me acuerdo que allá en Santo Domingo yo tenía que entrar a un mueble que me habían regalado y yo le había orado al Señor por eso, y ese mueble no había forma de que pasara por esa puerta. Hermano, yo me metí en esa locura de fe y fui y le oré al mueble para que Dios lo pusiera chiquito, hermano, y el mueble cupo por ahí. Yo no sé cómo ese mueble entró por ahí. Usted debiera de ver eso, porque yo estaba con mi esposa y mis niños no podían hacer fuerza. Yo, hermano, ahí, o sea, Dios tiene el poder sobre la materia. ¿Acaso Él no hace al agua hielo? ¿No la pone dura? Ni siquiera la derrite. Pero hubo otro hombre, según el libro de 2 de Corintios, que nos enseña algo también precioso sobre esto. Dice Pablo: me es preciso gloriarme, aunque no es provechoso. Sin embargo, voy a venir a las visiones y a las revelaciones que he tenido de parte del Señor. Está hablando Pablo aquí, que ha tenido revelaciones y visiones de parte de Dios que son, hermanos, extraordinarias. Varón, pero eso el Señor nada más se lo revela a Pablo.
Tú quieres que Dios te revele cosas extraordinarias, métete con Dios. Métete con Dios, búscalo en el secreto. Señor, no hemos podido pescar. Tenemos la noche entera, la mañana entera, o si es posible días. Y el Señor le dice, entra mar adentro. Cuando el Señor le dice eso, nos está dando a nosotros un ejemplo. Tú quieres ver cosas grandes, entra a lo profundo, entra mar adentro. Cuando hablo de eso, estoy hablando de pruebas que hasta tu vida está en riesgo. Pruebas que, hermano, desafíos extraordinarios, cosas que tú estás parado en dos pies, que tú dices, soy un siervo del Señor. Dice él, conozco un hombre en Cristo Jesús, Pablo hablando de él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Oiga la experiencia que tuvo Pablo. Y respecto a este hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, lo cual te dice que tú estés vivo o muerto, cuando Dios te toma, es lo mismo. Usted no puede diferenciar cuando usted está afuera o adentro en las cosas de Dios, porque Dios está de un lado y del otro lado de la cortina. Y ese hombre fue arrebatado al paraíso, donde escuchó cosas inefables que no le es permitido al hombre hablar. Dios se llevó a Pablo para un lugar conocido como el paraíso, el lugar donde van los siervos del Señor cuando se van de esta tierra, un lugar donde lo que se está hablando allá no se habla aquí, un lugar donde las cosas que se dicen son maravillosas, las cosas que se hablan son extraordinarias. No se está hablando de que a usted le faltaron 30 pesos para completar, no se está hablando de que mañana el mismo problema, se está hablando de que lo que se habló allá no hay lenguaje humano que lo pueda decir. Y mire que el hombre se imagina muchas cosas. El hombre se puede imaginar ahora un cielo, oro y aquello y cosas extrañas. Usted ha visto películas que son sorprendentes. Hermano, nada de eso puede compararse con lo que Pablo vio allá arriba. Por eso dice la Biblia que las cosas que el Señor tiene guardadas para sus siervos son cosas, hermano, que ojo nunca vio, ni oído nunca escuchó. Por eso Pablo, cuando viene de la revelación, no sabe decir lo que vio, porque no hay lenguaje. Por ejemplo, yo he tenido revelaciones con estrellas, que he escuchado un sonido que yo no sé decirle cómo es ese sonido, y es algo menor, porque las cosas de allá no son la gloria humana que tenemos aquí. Es una ciudad celestial, un lugar, un paraíso, que el cuerpo suyo no aguantaría estar en esa presencia. Necesitas el cuerpo, hermano, transformado, resucitado. Pero como él dice que fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, él no lo sabe. Es necesario que hablemos un poquito de la composición del ser humano, de cómo está compuesto el hombre. Porque usted, a veces yo creemos que usted es lo que usted está viendo frente al espejo, y lo que usted está viendo sobre o frente al espejo es un caparazón de un cuerpo, de una casa, de un aparato donde usted está dentro. Y usted se preocupa a veces por el cuerpo exterior cuando es solamente el vehículo para moverlo aquí en la tierra. Y es necesario preocuparse del vehículo para usted moverse, pero no es su vida. Así como usted y yo alimentamos nuestro cuerpo terrenal, es necesario que alimentemos el de adentro, el hombre espiritual, el alma que tiene el ser humano. Mire, vamos a hablar un poquito de eso. En el libro de Génesis 35 dice: y aconteció que al salírsele el alma, entonces ella murió, y llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Raquel era la esposa, hermano, de Jacob. Dice que cuando se le salió el alma, murió, porque el cuerpo sin alma. La muerte significa separación, no inexistencia. Usted no desaparece cuando muere.
usted se separa, usted entra a otra vida, a la vida cual Pablo dice que no sabe si estaba en el alma o estaba en el cuerpo cuando lo llevaron allá arriba. Pero la Biblia dice, hermano, que carne y sangre entrarán al reino de los cielos, lo cual no fue en la carne. Lo que pasa es que él quiere decir que para él fue tan real, que para él fue tan verídico, que él no sabía si estaba en su propio cuerpo. Y así son las revelaciones de Dios, así son las cosas de Dios. Y el Señor le dijo, los discípulos le dijeron, Señor, pero ¿cómo va a ser? ¿Quién en la resurrección se va a casar con fulano, fulano, fulana? Y el Señor le dijo, ustedes hablan de las escrituras y no saben. Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Los tres murieron, ¿no verdad? Pero Jesús le dice, Dios no es Dios de muertos, porque en Dios todos viven. Cuando un siervo del Señor muere, no murió, está vivo delante del Señor. Por eso cuando vamos a Génesis, dice que Dios le dice a Abel, ¿dónde está tu hermano? Y él respondió, no sé, soy yo acaso guarda de mi hermano. Usted sabe que Caín había matado a Abel. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y leímos en el libro de Levítico, en estudios anteriores, que la vida está en la sangre. La voz que le estaba hablando a Dios era el alma. Ahí. Como no había forma de entrar al cielo porque el hombre había perdido la relación con Dios, y como no había Dios establecido algunas cosas, el hombre acababa de cometer el primer asesinato. Cuando Caín mata a Abel, ahí donde estaba le está clamando al Señor. ¿Qué significa clamar? Hablar, creer, llorar, reír, hablar. Entonces el alma después del cuerpo sigue clamando, sigue pidiendo. Pero vamos un poquito más profundo, donde dice en el libro de 2 de Corintios 5, del 1 al 10, Pablo hablando dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, y esto sí es importante, porque todo el tiempo que usted y yo tengamos en esta tierra, hermano, es con un propósito, no es para malgastarlo, no es para darle lujos al cuerpo nada más, no es nada más para preocuparnos en eso, es para hacer obras que estén relacionadas con la gloria del Señor en la tierra. Porque la Biblia dice que demos por gracia lo que por gracia recibimos. Si usted recibió por gracia la salvación, usted y yo necesitamos hacer un esfuerzo de que otras personas entren a la salvación por la gracia que recibimos. No podemos ser, hermano, por así decirlo, egoístas. Tenemos que arrebatar las almas. Tenemos que clamar por las almas. Por eso es importante la unidad de la iglesia, la unidad del ministerio. Todos en una misma visión, para que nos enfoquemos en dónde hay que llevar la palabra de Dios, en dónde es que hay que salvar una vida, en dónde es que hay una familia que el enemigo quiere destruir, en dónde es que alguien puede entrarle la palabra de Dios y salvarlo a él y a toda su casa. Dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ¿ve? Eso es lo que usted es, un tabernáculo, es una casa. Usted no es ese que le duelen las articulaciones. Hasta que la iglesia no entienda esto, no va a poder tener fe. Hasta donde llegan tus ojos, llegará tu fe. Si tú solamente te preocupas en alimentar a este que está aquí, estás alimentando un cuerpo muerto, hermano. Tengo que hablarlo así. Estás alimentando uno que ya tiene sobre él una palabra de desgaste. Estamos alimentando o estamos proveyendo para algo que está desechado de parte de Dios, porque ya irás al polvo. Cada día que pasa, eso se descompone más. Dice, si este tabernáculo se deshiciere, o sea, si mueres, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y oiga lo que dice. Por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Cuando usted va de rodillas, Señor, dame fuerzas, ayúdame. Mira los achaques, la salud. Y esto dice que gemimos pidiéndole al Señor. Aunque Dios nos pueda sanar, nos pueda libertar, pero hay un revestimiento, hay una nueva capa, hay un nuevo traje que viene de arriba, hermanos. Que ese sí es verdad que no está sujeto a dolor ni a debilidad. Dice, de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos.
Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Ahora oiga esto. Así que vivamos confiados siempre, sabiendo que entre tanto estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Ponga atención a este punto. Mientras usted está en este cuerpo, usted está ausente del Señor. Usted está aquí ahora, ausente de Dios. Usted ve que hay una diferencia. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo quería irse, hermano. Pablo ya estaba a otro nivel. Él sabía lo que era estar en este cuerpo. Él sabía las debilidades y que podía correr, hermano, riesgo su propia relación con Dios. Dice, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hermano, ¿usted está entendiendo lo que está diciendo aquí? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Mientras tú estás aquí, vas a recibir el resultado de lo bueno o de lo malo. Esto es importante, hermano, porque el mismo Jesús habló de esto. Que habló de los frutos. Por tus frutos te vamos a conocer. No porque tú digas que seas un siervo de Dios. No porque tú seas, hermano, pastor o líder o esto. Por tus frutos te van a conocer. Los frutos dicen de ti. Oiga esto. Mientras estábamos en el cuerpo. Pero, ya estamos terminando. Dice el libro de Apocalipsis, volviendo a nuestro tema, que hay dos siervos de Dios que van a venir a la tierra. Y dice que cuando ellos hayan concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, lo vencerá y lo matará. Dos personas que no han llegado a la tierra, pero que vienen. Está profetizado. Para que usted tenga una idea, Israel tenía 2000 años fuera de su país, los israelitas. 2000. Su papá estaba jovencito cuando ellos estaban fuera todavía. En la Segunda Guerra Mundial, todos los israelitas estaban fuera de Israel. Y en el libro de Ezequiel, o más bien, si Ezequiel o Isaías, no me acuerdo bien, dice que Dios había dicho, una nación se va a constituir en un día. En cuanto a Israel estuvo de parto, dio a luz sus hijos. ¿Quién ha visto cosas semejantes? Busque esa palabra para que usted vea. ¿Cuándo una nación dio a luz en un solo día? O sea, nosotros pudimos ver esa profecía. Y en el año 1948, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, todos los israelitas en un día llegaron a Israel. Ahí se cumplió literalmente la profecía. Y se volvieron nación en un día, hermano. Quiere decir que las profecías que están escritas sobre estos dos testigos también se van a cumplir. Y fueron en nuestro tiempo prácticamente que se cumplieron esas cosas. Y dice que vienen dos hombres que van a empezar a predicar a la gente. Y le van a decir, mira, apártate de lo malo. Porque ahora mismo usted sabe cómo es. Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno malo. Ahora mismo usted no puede decirle a una gente que los pecados y las cosas que está haciendo públicamente, usted va a tener rechazo. Lo hemos visto con el asesinato de este muchacho que ocurrió en estos días. Pero para que usted vea que ese es el espíritu que va a dominar en esta época, y nosotros tenemos que tener bien puestos los pantalones, hermano. Dice que cuando haya concluido su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, lo vencerá y lo van a matar. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que simbólicamente es llamada Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado el Señor de ellos. Y por 3 días y medio la gente de los pueblos, oiga esto, y de las razas, y de las lenguas, y de las naciones mirarán sus cadáveres y no van a permitir que lo entierren. Serán expuestos, hermano, ahí. Déjalo ahí, que se pudran todo el mundo. Y los habitantes de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían sido un tormento para los habitantes de la tierra.
Lo que hizo este muchacho en estos días cuando lo asesinan, que los periodistas y la gente empezó a alegrarse, hermano, y a ponerse contento de que habían matado, es el mismo espíritu. Usted lo está viendo en sus propios ojos. Usted está viendo en su mismo ojo y en su mismo conocimiento las cosas que vienen. Los habitantes de la tierra se van a unir, hermano. No le va a gustar que usted se pare a decirle: arrepiéntete, deja eso que estás haciendo. Ellos van a odiar a los siervos del Señor. Ellos van a odiar a quien le predica. Para ellos eso es un tormento. Toda la humanidad, hermano, se va a poner a una. Mire, este muchacho cuando predicaba era un tormento para estas personas de otro género. Era una molestia. No quieren escuchar ni que le prediquen. Son hijos del diablo, hijos de las tinieblas, que ya están determinados, hermano, para, como la parábola de la cizaña, para ser quemada en el fuego. Esa es la época que viene. Y dice: después de los 3 días y medio, el aliento de vida enviado por Dios desde el cielo entró en ellos y se levantaron sobre sus pies. Hermano, eso fue algo sorprendente. Será, digo fue porque ya Dios lo vio, pero estos 2 hombres se van a poner sobre sus pies porque Dios les va a mandar el aliento de vida. Quiere decir que hasta los cuerpos descompuestos se van a restaurar en presencia de todos ellos. Dios le va a dar a ellos, a la humanidad, una señal como nunca. Y miren, y se levantaron sobre sus pies, y un gran temor cayó sobre los que lo veían. Oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en la nube, y sus enemigos lo vieron. Gloria a Dios. Y en aquella hora se produjo un gran terremoto, y cayó la 10ª parte de la ciudad, y murieron por el terremoto 7,000 hombres. Y los demás estaban aterrorizados y dieron gloria a Dios del cielo. A lo mejor usted ve que mataron a ese muchacho y que usted ve que no ha pasado como nada. Pero créame que Dios le va a dar a uno, hermano, le va a dar a cada cual el precio de lo que ha hecho. Por eso es que Dios viene a veces y sacude los países. Y usted ve que mueren, por ese terremoto murieron 7,000. Porque esos profetas lo envía Dios. Gente que Dios pone en su corazón para advertirle a la humanidad por el pecado que van. Y la gente, cuando rechaza a esos predicadores, rechaza al Dios del cielo. Y como Dios, hermano, su palabra no puede ser rechazada, entonces Dios sacude, porque es una guerra que hay del reino de Dios contra las tinieblas. Y con esto terminamos. Solo ya me quedan 8 minuticos del tiempo que puse. Pero con respecto a la venida del Señor y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni se confundan ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Porque hay mucha gente con mucha teoría, usted sabe, de las cosas del Señor. Y gente diciendo que no, que Dios no se va a llevar a ninguna iglesia, que Dios no va a arrebatar a nadie, cuando las Escrituras lo dicen. Y se está enseñando esa mentira. Y ahora tú eres anticuado si tú hablas de que el Señor se va a llevar su iglesia. Aleluya. Déjanos anticuado, sí. Déjanos tonto, déjanos como tú quieres, pero creemos que Dios se va a llevar a su iglesia. No nos separaremos de la doctrina del Señor. No miraremos a la derecha ni a la izquierda, porque aquí está diciendo ni que un ángel, ni que un espíritu le venga con otra doctrina, le crea. El evangelio ha evolucionado mucho para que ya yo crea que el Señor se va a llevar una cuanta gente y que van a caer, porque el enemigo ha hecho película de eso. Ha hecho, hermano, ¿por qué? Porque cuando tú dices mucho una verdad, mucho, distorsionada con un chin de mentira, la gente dice, no, y se lo llega a creer. Ahora hay hasta libros del anticristo, ahora hay de todo, y películas de Hollywood hablando sobre la venida de Cristo y que un rato misterioso, y lo mezclan con cosas paganas, y te ves que la gente cae a la tierra y se quedan ahí con una película que yo vi y que había ocurrido el rato, y murieron miles, pero el cuerpo estaba ahí. No es así que dice las Escrituras, es que Dios se lo va a llevar para allá arriba, hermano. No crea nada de lo que usted ve por ahí, crea lo que Dios dice en su palabra. Lo único que tiene garantía de que es eterno y no pasará son las cosas que Dios ha dicho. Porque, hermano, pasará el cielo y la tierra, pero su palabra no pasará. Dios no es humano para mentir, decir una cosa hoy ni otra mañana. Lo que Él dijo ocurrirá.
Y ya desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, si tú no quieres creer en el Nuevo, ya Dios se había llevado a Enoc como un símbolo del arrebatamiento, porque Enoc caminó con Dios. Y después de Enoc vino el diluvio, señal y simbolismo de la gran tribulación. También se llevó a Elías. ¿Por qué se lo llevó vivo? Y Eliseo representa el que se quedó. Pero Elías se fue vivo porque Dios estaba diciendo, así como hice con estos siervos de Dios, así como moví a Felipe de una ciudad a otra, así me voy a llevar una iglesia que está caminando conmigo, que no ha puesto sus ojos en las cosas humanas y que se ha apartado y se ha separado y se ha mantenido santa y sin mancha delante de Dios. Este evangelio es para valientes, hermanos, y solo los violentos lo arrebatan. Por cualquier cosita quitamos la mirada. Y que viene una noticia, y que esto, la fe está como aguada. Mire, ánclese en las cosas que Dios ha dicho, y usted tendrá éxito rotundo, hermano. Y usted no se moverá como las palmeras que la mueven para los lados y no se mueve. Dice que nadie lo cambie, lo turbe, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El día del Señor es una cosa y el rapto de Dios es otra. El día del Señor, Él viene visiblemente, todo ojo le verá, y el rapto de la iglesia es algo oculto que no todo el mundo le verá. Es un misterio. El día del rapto de la iglesia, Dios se va a llevar a su siervo para sacarlo de la tierra, porque lo que viene nunca ha sido vivido ni será. Léase el libro de Daniel, capítulo 12. Dice: he aquí viene una gran tribulación, un tiempo como nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Léase Mateo 24, Lucas 21, que Jesús hablando, confirmando la palabra, hermano, de Daniel, dice, porque es el mismo Espíritu de Dios: he aquí viene una tribulación cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. Y la Biblia dice, según el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10, yo lo he puesto a ustedes para esperar de los cielos a Jesús, quien los librará de la ira venidera. Y el libro de Ezequiel dice: anda, hijo mío, escóndete en el tabernáculo del Señor hasta que pase la indignación, hasta que pase la ira. Y dice la Biblia que delante del juicio es quitado el siervo del Señor. Hay una diferencia. Por eso Dios se llevó a Enoc antes del diluvio, hermano. No se deje engañar, que no le vendan cuento de hadas, que las mentes han evolucionado a un nivel superior hasta el punto de decir que Dios ya no viene por su iglesia. ¡Aleluya! Sigue con tu inteligencia, con tu sabiduría, pero sin fe. Y nosotros creemos que Dios va a arrebatar a su pueblo, hermano, de las tinieblas y de la garra del enemigo. Dice, entonces el día es uno. Y Pablo le está diciendo, el día del Señor no llegará sin que antes venga la época de la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Antes que venga Él visiblemente, la época que viene es la apostasía y se va a manifestar el hijo de perdición, el cual es el anticristo. ¿Y en qué época usted y yo creen que estamos? Estamos en la apostasía. La gente está negando la fe. La gente está cambiando a Jesús por otra cosa, hermano. Hacen relajo de Jesús, salen en carnaval con Él por ahí, hacen dramas, películas raras, inventan doctrinas de que Él estuvo casado, hasta cristianos creyendo que Jesús tuvo un romance con María Magdalena. Si no te arrepientes, vas a pagar un precio muy alto por esa mentirosería del enemigo. Eso es una falacia de Satanás. Por eso cuando el ángel dice, viene el Espíritu Santo, cual te va a cubrir, y el Eterno vendrá y te mandará a Jesús, porque ella le dice, ¿cómo es eso? Porque yo no he conocido varón. Y dice, la sombra del Espíritu te va a cubrir, porque el que viene es santo. No puede ser de un humano, no puede ser de una, hermanos, relación caída. Tiene que ser de un linaje distinto. Y cuando tú dices que Jesús tuvo amores con un María Magdalena o con qué sé yo qué, tú estás diciendo que Jesús se mezcló en la naturaleza humana, por lo tanto se contaminó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando un hombre y una mujer se unen en la relación íntima, se vuelven uno. Jesús no se podía volver uno con un pecador, porque eres santo. Denle un aplauso al Señor. Entonces esos son
apostasía de la época que se está viviendo, hermano, ahora. Abre los ojos, iglesia. Se han vuelto judíos ahora. Abre los ojos. Estamos en la apostasía. ¿Quién viene por ahí? El anticristo. Ahora, antes de que venga el anticristo, va a ocurrir algo. ¿Por qué no ha entrado el anticristo? Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya estamos en apostasía. Y se manifieste, oiga esto, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso no ha ocurrido todavía. Oiga esto. No se acuerden que cuando yo estaba todavía con ustedes, yo les decía, y ahora ustedes saben qué está impidiendo que el anticristo entre a la tierra. Ellos lo sabían, porque Dios nos dio sabiduría y entendimiento. Y cuando Pablo está diciendo aquí, ustedes, yo se lo había dicho, ustedes saben quién está impidiendo que entre el anticristo. Y oiga esto. Ustedes saben, yo decía esto, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Quién está deteniendo al anticristo? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien el presente lo detiene. El presente es el que vivimos. Detiene que entre el anticristo. Hasta que a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará el anticristo. La iglesia, el Espíritu de Dios en la iglesia ha impedido que entre el anticristo a la humanidad. Dice que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Usted sabe por qué ya está en acción? Porque ya desde la antigüedad hay muchos emperadores, muchos reyes, muchos presidentes que han venido con el espíritu del anticristo. Han querido gobernar el mundo, pero no han podido, porque todavía en la tierra está la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que cuando eso sea quitado de en medio, mire cómo está hablando en misterios y en señales. Cuando eso sea quitado de en medio, entonces entrará el anticristo. Pero ¿por qué ocurre eso? Inicuo, cuyo advenimiento, cuya llegada es por obra de Satanás. Satanás es que trae ese personaje, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad actualmente? La gracia de Cristo, el evangelio del Señor. La gente no recibe eso, y toda esa gente que se queden, Dios le va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira, porque rechazaron el Mesías, rechazaron el tiempo de gracia que Dios le está dando a la humanidad. Es una época de gracia para que la gente venga a Dios sin persecución, no en todos los lugares. Entonces, cuando este personaje llegue, Dios mismo le va a permitir que ese espíritu haga señales. Incluso dice la Biblia que va a hacer descender fuego del cielo, hermano. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es complacerse en la injusticia? Yo estoy pecando, me gusta lo que estoy haciendo y me quedo así. Estoy complacido en mi pecado, lo injusto, lo que me contamina, lo que ofende a Dios. Ese es el fin para el que se compadezca, para el que se complazca en lo que hace. Ese es el fin. Que si la iglesia es arrebatada, dice que estarán dos en una cama, van a tomar a uno y al otro lo van a dejar. Van a ir dos caminando, camino al campo. Tomarán a uno y dejarán a otro. Ahí está diciendo el rato, hermano. Ahí está hablando. Ahí está diciendo que Dios se va a llevar a una gente. ¿Cuál? El que usted crea, no. El que tenga relación y haya caminado con Dios. El uno será tomado y el otro será dejado. Jesús habló de eso. Y Jesús no miente. Todo lo que ha dicho. Dijo, va a venir una época donde va a haber terremotos en diferentes lugares, pestes, hambre. ¿O no es esta esa época? Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanto terremoto, tanta peste, tanta muerte, hermano. Estamos viviendo esos días. Y es tiempo de consagrarnos, porque la Biblia dice, ustedes, cuando vean todas estas cosas, sabed que estoy cerca de la puerta. Denle un aplauso al Señor, póngase de pie.